Ok. ¿Qué tal, compañeras y maestros? Nos tocó el libro de Mujeres de América Latina de Scholar Susan Miguel. Bueno, nuestro equipo está conformado por Cuevas García Alejandra, Flores Montellano Yucelín, Gutiérrez Gauna Naomi, su servidor Juárez González Juan Manuel, Martínez Pérez Vallaolí, Martínez Ramírez Liceo. En nuestro índice, como podemos ver, vamos a abarcar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, finalizando con la conclusión. Introducción. ¿Por qué las mujeres? La posición de los hombres y las mujeres en cada sociedad es un constructo social, no un estado natural. Cada sociedad y cada grupo social tiene una cultura que define los roles y las reglas de la masculinidad y la feminidad. Al ajustar secciones, individuos se continúan. El objetivo es examinar y normas para paridad de femenina en la colonia. En el Nuevo Mundo, tampoco una clara jerarquía de género colocaba a las mujeres parte del poder en el gobierno, la religión y la sociedad. Por sí solo no explica las diversas experiencias atravesadas por las mujeres en la América colonial. Debemos tener en cuenta la importancia de la demografía, de la historia de la vida, de las variedades sociales, de la economía local, contraposición entre norma y realidad y del tiempo. Fue una sociedad de jerarquía social claramente delimitadas. Estas jerarquías afectaban a las mujeres fuera en la radio o en la escala. Dado que eran varios elementos que determinan si una mujer podía o no hacer, no puede simplemente considerarse una variable solo sin tener en cuenta otros factores importantes. Tal vez el principal era la demografía, la cantidad de mujeres que vivían en cualquier modo, o limitar las opciones que las mujeres tenían a su disposición. Este libro comienza examinando el papel de la mujer en tres sociedades que posteriormente se unirían merced a los viajes ibéricos de descubrimiento: la europea, la africana y la americana. Como primer capítulo tenemos las mujeres ibéricas y Nuevo Mundo. Al momento en que se descubrió el Nuevo Mundo, era una reina la que se sentaba en el trono de España. Isabel I era una mujer fuerte y dominante. Era fanática defensora de la fe católica y apostólica romana, y fue un personaje decisivo en la procesión de la unidad en su país y en el vecino Portugal. Al mismo tiempo, el derecho del Nuevo Mundo. Factores como la Iglesia, el derecho y la tradición afectaron el rol de las mujeres en la península ibérica y, por extensión, la de las mujeres que habitaban las colonias americanas. Dado que tanto España como Portugal habían experimentado años de conquista musulmana, seguidos de años de reconquista cristiana, el papel de las mujeres en estas sociedades reflejaba el efecto combinado del Islam y del catolicismo romano. Las enseñanzas de la Iglesia Católica Apostólica Romana respecto al matrimonio y los conceptos del honor masculino y femenino también influyeron en gran medida de la ideología del género. La Iglesia decidía que constituía una sexualidad aceptable, con quién y en qué condiciones, como que el matrimonio es la norma para todos, y así femenino y mayor. Las ideas de la virtud femenina se vio en la lectura ibérica, el cual se figura de la Virgen, una mujer idealizada y distanciada de todo contacto o experiencia sexual. Pese a estos valores y estereotipos que situaban posiciones
Inquisición. Recording in progress. Pese a estos valores y estereotipos que situaban a las mujeres en una posición claramente subordinada, a las mujeres de Castilla las asistían comparativamente mayores derechos jurídicos que a las demás mujeres europeas. Las mujeres que heredaban, poseían, compraban, vendían, intercambiaban y donaban bienes también tenían los mismos derechos jurídicos básicos que los hombres. Las mujeres no solo heredaban bienes, sino también podrían realizar legados con ellos y de esta forma transferir bienes a sus herederos. La realidad social enfrentada por las mujeres que transgredían las costumbres sociales aceptadas por un lado, en la mente del pueblo persistía la fácil aceptación de la sexualidad. Por otro, la Iglesia, el Estado y la Inquisición trabajaban para desterrar lo que ellos consideraban como una conducta sexualmente objetable. El adulterio femenino era sobre todo inaceptable porque, si bien ambos cónyuges estaban unidos por el deber de ser fieles, el adulterio de la esposa constituía una transgresión básica al orden social y moral. El adulterio era un pecado y también un insulto al honor del marido y de la familia. El castigo a tal pecado era muy severo. Durante el curso del siglo XVII, la Iglesia tuvo cada vez más éxito en su campaña de represión sexual, tanto en España como en Portugal. La Iglesia desterró el sexo antinatural de la vida y de la cultura ibérica, utilizando a la confesión, el creciente movimiento misionero, los predicadores y a la Inquisición. La cultura oficial se obsesionó con los tabús sexuales y la sexualidad estaba reprimida en la vida, en el arte y en la literatura. En España y en Portugal, las mujeres siguieron siendo amas de casa, madres, madrastras, monjas, amantes, madres solteras y prostitutas. Esta multiplicidad de roles femeninos siguió en América con posterioridad a la creación de la sociedad colonial, al igual que continuó el sistema jurídico que benefició a las mujeres y a una ideología de género que las veía como seres débiles. También fue en el continente americano donde las mujeres europeas o blancas serían percibidas como capaces de sostener altos valores morales, mientras que se presumía que las mujeres de color tenían malos hábitos. Bueno. Capítulo 2. Antes de Colón, las mujeres de la América indígena y de África. La historia y diferencia de las mujeres en sociedad era notable. Tanto en el hecho que el hombre podía tener y contraer más de una relación sexual, hasta el hecho de que los roles eran muy específicos y las mujeres no podían estar en lo político, excepto que el marido las incluyera, además de utilizarlas para su beneficio, ya fuera influyente o carnal. Si bien los historiadores difieren respecto a la edad promedio que tenían las mujeres al momento de contraer nupcias, hay cada vez más pruebas de que la unión se producía tempranamente. Algunas jóvenes se casaban ya a los 10 años y la mayoría de las mujeres se había casado probablemente antes de su 16º cumpleaños. En varias regiones del oeste de África también se registraba una fuerte tradición de las mujeres del mercado. Como paradoja, nótese que una de las sociedades más aguerridas de África, la nación Mbutu o Dongo, estuvo gobernada por una mujer, la reina Singa Bande, desde 1624 a 1663. Así, culturas tan diferentes como las del continente americano precolombino, las de África y las de la península ibérica compartían ciertas ideas universales acerca de las mujeres.
Las principales deidades femeninas, con frecuencia vinculadas a los dioses de sexo masculino, eran importantes tanto para hombres como para mujeres. Algunas diosas eran tenidas en especial estima por las mujeres. Capítulo 3. Conquista y colonización. Muchas mujeres nativas fueron acosadas, sufrieron abusos, fueron golpeadas y hasta violadas. 2 meses después de su primer viaje al continente americano, Cristóbal Colón, que se había referido en varias ocasiones a la belleza y la delicada figura de las mujeres nativas, mencionó que en ese momento se ocultaba sistemáticamente a las mujeres de la vista y las manos de los españoles. Durante la conquista de la América hispana, era rutina que las mujeres aborígenes fueran tomadas como cautivas y distribuidas como botín entre los victoriosos conquistadores. Por ejemplo, Jiménez de Quesada en Colombia dio 300 mujeres indígenas a sus subordinados. Muchas de estas mujeres fueron además agentes del mestizaje cuando el periodo de la conquista española hubo terminado. Probablemente de cuna noble entre los mayas, Alitzin había sido capturada y hecha esclava por los aborígenes tabasqueños y con posterioridad entregada a los españoles junto con otras 19 cautivas como presente de bienvenida. En América Central siguieron dando mujeres a los españoles como forma de consagrarse con sus nuevas autoridades. En Brasil era habitual que los aborígenes ofrecieran jóvenes solteras a los europeos como gesto de hospitalidad o a cambio de alguna chuchería. Algunos europeos violaban brutalmente a las mujeres nativas y las abandonaban, pero otros iniciaron relaciones de largo plazo con las mujeres conquistadas. Los europeos se casaban con las mujeres aborígenes porque en general su riqueza y el aura de su rango social superaban todo posible problema vinculado con la legitimidad y la etnia. Las que no eran de rangos importantes y oficiaban como amantes y concubinas. En ciertas áreas de América Latina desapareció aproximadamente un 90% de la población originaria. El fin de la conquista no detuvo los contactos sexuales entre los hombres españoles y las mujeres aborígenes. Tenían hasta 4 mujeres nativas como amantes. Y así siguiendo con los maltratos, abusos e injusticia de europeos con las mujeres aborígenes, se menciona también cómo los europeos, capataces, mulatos, negros y otros hombres que no provenían de etnias originarias creían que contaban con acceso ilimitado a todas las mujeres indias, tanto solteras como casadas. Las mujeres aborígenes recibían golpes de látigo, se las violaba, se les abusaba físicamente, se les torturaba y hasta se les mataba por resistirse a los avances sexuales no deseados, así como por otras infracciones menores. Tiempo después empezaron las denuncias de dichos actos. No obstante, hacia mediados del siglo XVI se informó que los negros que vivían en Perú obligaban a las mujeres indígenas a tejer grandes cantidades de telas para ellos. El abuso sexual, la violación y el concubinato forzado también habían sido denunciados. Mediante ciertas ordenanzas estrictas se intentó limitar este tipo de abuso. En teoría, el hombre negro que hubiese abusado sexualmente a una mujer aborigen debía ser castrado. Otros tipos de abusos se penaban con 100 latigazos y las mujeres negras que de igual forma abusaban les daban 100 latigazos y en caso de volver a hacerlo se les cortaba la oreja. Un ejemplo es Juana, una sirvienta nativa que fue violada por su amo porque él quería determinar si era virgen. Cuando intentó resistirse fue colgada de una viga de techo y golpeada. Capítulo 4. La llegada de mujeres ibéricas. Las mujeres españolas desempeñaron un papel importante en los primeros asentamientos. En general, durante el periodo de la conquista española, las expediciones militares enviadas a explorar y conquistar cada una de las regiones estaban compuestas primordialmente de hombres. Esto se debe a que las mujeres ibéricas eran consideradas como superfluas durante la batalla. La llegada de las mujeres españolas fue considerado un hecho de fundamental importancia por parte de la corona, puesto que ésta creía que solo las mujeres españolas podían transformar los nuevos asentamientos de las Indias en colonias permanentes. La política dual de la corona promovía que las mujeres casadas se reunieran con sus esposos en las Indias y al mismo tiempo reclutaban mujeres solteras para que fueran a las colonias
como potenciales esposas de los conquistadores que no estuvieron unidos en matrimonio. Se cree, por ejemplo, que entre 1509 y 1519 solo 308 mujeres españolas llegaron al continente americano. La mayoría de estas primeras migrantes femeninas eran de Sevilla y de las regiones circundantes del sur de España. Entre 1509 y 1538, tal vez 1000 mujeres abandonaran España para trasladarse al continente americano. A lo largo y ancho de la América hispánica, las esposas de los conquistadores y de los primeros colonizadores eran por lo general marcadamente más jóvenes que sus esposos. El patrón típico era de la unión de una mujer joven, todavía adolescente, con un hombre que le superaba en edad por 20 o 30 años. En efecto, esta diferencia de edades aumentaba la probabilidad de que las esposas sobrevivieran a su esposo. En el marco del derecho español, las mujeres podían heredar las encomiendas establecidas en el Nuevo Mundo que hubieran pertenecido a sus esposos. Las viudas acaudadas con frecuencia se encontraban bajo una gran presión por volver a casarse rápidamente. Además, adquirir la protección de un segundo esposo era muy importante cuando una mujer debía luchar por mantener su herencia. Las mujeres siguieron desempeñando un importante papel en la retirada. Las mujeres comandaban el timón, marcaban la dirección del barco, sondeaban la profundidad del lecho, retiraban el agua que se hubiera acumulado en la embarcación, tomaban los remos cuando algún soldado ya no podía remar y exhortaban a los soldados que no bajaban los brazos. Los esfuerzos de estas mujeres no determinaron cuando llegaron a Asunción, porque debieron volcarse nuevamente a sus tareas, desmelezar las tierras con sus propias manos, trabajarla con el azadón, cultivar y cosechar los alimentos hasta que los soldados se recuperaran de su debilidad. En el Chile del siglo XVI, dentro del otorgamiento de las encomiendas, se estipulaba con frecuencia que estar casado y mantener un hogar y una esposa honorables eran requisitos ineludibles. En Perú, la legislación real disponía algo parecido, que el matrimonio y los herederos legítimos eran condiciones indispensables para pasar toda encomienda a la siguiente generación. No todos los españoles que llegaron eran nobles. La mayoría de ellos, tanto mujeres como hombres, provenían de la clase media o de las clases trabajadores, artesanos y sirvientes, así como las personas de extracción humilde. Las inmigrantes de sexo femenino provenían de ciertas regiones como Extremadura, donde las mujeres eran económicamente activas, con frecuencia habían trabajado antes de llegar, como panaderas, vendedores, fabricantes de velas, dueñas de posadas, parteras o como personal doméstico. Capítulo 5. Mujeres, matrimonio y familia. En la América colonial, el matrimonio estaba íntimamente vinculada con la raza, el rango social y la condición económicas. Entre los miembros de la élite, el matrimonio era el estado civil más deseable para las mujeres. Esto se debía a que las protegía y las apartaba de todo equívoco deshonroso. La edad a la cual a la mujer contraía matrimonio fluctuaba en función del tiempo y de las regiones. No obstante, en general, las mujeres se casaban a una edad más temprana que los hombres. La mayoría de las mujeres de la Ciudad de México se casaban por primera vez entre los 17 y los 27 años,
siendo el promedio de edad de casamiento. Las mujeres españolas habitualmente se casaban con hombres que eran al menos 7 u 8 años mayores y por lo tanto se trataba de hombres relativamente maduros y prósperos o al menos estaban asentados a una profesión o vocación. El matrimonio era un asunto familiar y era a los intereses familiares, no al amor romántico, a lo que se le daba primordial consideración. El compromiso oficial conocido como promesa de matrimonio futuro se trataba de una promesa mutua y vinculadamente realizada con la pareja entre dos testigos, lo cual se consideraba tan válido como el matrimonio mismo si el hombre en cuestión no se casaba con su novia luego de haberle prometido matrimonio, podían iniciarle acciones jurídicas por incumplimiento de promesa y podía obligarlo a casarse. La pérdida de la virginidad antes del casamiento cerraba la opción al matrimonio a cualquier otro hombre que no fuese su novio. Todavía más problemático que la pérdida de la virginidad era el consiguiente riesgo de embarazo, porque mientras la primera podía ocultarse, el segundo era más difícil. La situación de toda mujer joven afectada por el crecimiento de su vientre producía una notable pérdida de su honor, sobre todo si públicamente se había creído que era virgen. No obstante, las relaciones íntimas dentro del matrimonio se veía como una obligación mutua, tanto del marido como de la mujer. Es decir, el llamado débito conyugal. Rehusarse a tener relaciones sexuales con el cónyuge era un pecado. Tanto en la América Latina urbana como en la rural, las mujeres solteras solían estar involucradas en las relaciones parecidas a matrimonios, que podían durar desde unos pocos meses a varios años. Más allá de su estado civil oficial o informal, en América Latina las mujeres eran con frecuencia jefas de familia. En efecto, las mujeres habitualmente solteras o viudas encabezaban una sustancial cantidad de hogares en todo el mundo colonial. No hay duda de la importancia que tenía la clase social en la experiencia vivida por toda mujer en circunstancias como el matrimonio y la maternidad. Las mujeres de la élite, si bien estaban sujetas a un rígido control patriarcal, eran algunas veces capaces de utilizar su rango social de manera ventajosa para ellas, ya que la introducían en cierto grado de flexibilidad en las normas de género de la sociedad colonial. Capítulo 6. Las mujeres de la élite. Las mujeres de la élite conformaban, por definición, un grupo de selecto que desempeñan importantes papeles sociales y culturales. Participaban de manera muy directa en la transmisión de rango social. El honor, tanto a nivel personal como familiar, era un interés central para la élite. El honor estaba vinculado a la posición social y a la virtud. Mediante este código, que requería que las mujeres fueran vigiladas por los hombres, se vinculaba la protección del honor de la mujer al de sus parientes y a su derecho. En el caso de la nobleza de México, se había casado al menos una vez. En Santiago de Chile, solo un 17% de los hombres de la élite y un 27% de las mujeres de la élite no estaban casadas hacia los 40. Fragmentarios sugieren que las hijas de la élite solían casarse a una edad menor que otras mujeres españolas. Las hijas de los comerciantes ricos de Buenos Aires, por ejemplo, solían casarse antes de haber llegado a los 19 años, con hombres que las superaban en más de 20 años. Mediante el matrimonio, la familia se aseguraba de que alguien cuidara a sus hijas y al mismo tiempo de que se perpetuarían los intereses familiares. Se educaba a las jovencitas para que fueran discretas, obedientes, castas y fieles a las necesidades de sus familias y de sus futuros maridos.
Las jóvenes de la élite de toda América Latina colonial eran protegidas y manipuladas para llevar adelante los objetivos familiares. El control parental no siempre era ejercido por un familiar de sexo masculino. Al menos un estudio de los patrones matrimoniales de la élite ha mostrado que, en una economía en baja, los hombres frecuentemente esperaban hasta la muerte de sus padres y por ende a que se les adjudicara la herencia paterna antes de casarse. La élite se casaba con hombres que reunían los requisitos y las expectativas sociales de sus familias. Se temía que los jóvenes cegados por el romance y por la pasión sexual dejaran de lado los intereses familiares y realizaran elecciones desastrosas. El matrimonio no estaba relacionado con el amor, sino con la descendencia legítima y la transmisión de bienes por herencia. El matrimonio vinculado al amor romántico no tenía lugar en el sistema de valores de las élites. Era preciso controlar a las hijas y arreglar sus matrimonios. La esposa de un hombre que se encontraba ausente durante largos periodos, por ejemplo, un comerciante, el capitán de un barco, un oficial militar o un importante terrateniente, solía recibir un poder general de parte de su marido. En este papel, ella solía manejar considerables cantidades de dinero, supervisar personas y actuar de facto por sí misma. Las mujeres de la élite y las que aspiraban a serlo eran víctimas de un estricto sistema paternalista, pero a la vez también juzgaban en él. La capacidad de elegirse un marido estaba limitada y con frecuencia se veía manipulada, pero las mujeres de clase alta no vivían aisladas, más bien disfrutaban de una vida de sociabilidad y comparadas con las otras clases de lujos. Recibían mejores alimentos, tenían una mejor vivienda y ropas, y sus necesidades estaban mejor satisfechas que las de cualquier otro grupo de mujeres. Capítulo 7. Las esposas de Cristo y otras mujeres religiosas. La América Latina colonial estaba poblada por una sociedad profundamente religiosa, un mundo en el cual se requería de que todos adoptaran un dogma. La iglesia estaba presente en las colonias en plano espiritual, espiritual y el físico. La religión afectó profundamente a las mujeres hispánicas, ya que les suministró opciones de vida, el escenario en el cual organizar sus vidas sociales y espirituales. Ese día, en 1813, al ingresar al convento de Santa Catalina de Siena, Juan Isabel San Martín tomaba una decisión existencial que miles de mujeres de América colonial habían tomado antes que ella. Las monjas comenzaron a arribar a las ciudades de América Hispana al cabo de 20 o 30 años de su fundación. El primer convento de la Ciudad de México, Nuestra Señora de la Concepción, fue fundado luego de 19 años de la conquista, en 1540, y el primero de Lima a los 26 años. En Puebla, el primer monasterio femenino fue fundado luego de 37 años posteriores a la fundación de la ciudad. 25 años más tarde, la demanda de más espacios había superado de tal forma la oferta que construido un segundo convento para mujeres que desearan tomar los hábitos religiosos y abandonar el mundo. En Brasil, a diferencia de la América española, los conventos se fundaron más tarde. Por ejemplo, 4 fueron establecidos en la ciudad de Salvador, estado de Bahía, pero la ciudad esperó más de 120 años antes de que la creación del primer monasterio de monjas, cosa que sucedió en 1677. Las mujeres también activas benefactoras de estas organizaciones provenían de fondos que las cofraditas emprendían en sus obras benéficas. Si bien en su mayoría varias mujeres pertenecientes a la prestigiosa Arquiofrida del Santísimo Sacramento de la Ciudad de México aparecen en los libros contables como donantes de miles de pesos.
Capítulo 8. Las mujeres y el trabajo. Tenemos como una frase: las pobres mujeres realizaban el trabajo más pesado y esperando a los hombres con la mayor humildad. Las mujeres de la colonia no eran solo esposas, madres y monjas, también participaban en la economía local. Su papel en la economía era como inversionistas, consumidoras y mano de obra. Las ideas que se tenían sobre la propiedad impedían a las mujeres de élite trabajar en público, perdón, pero las mujeres acaudaladas participaban en el comercio, minería y negocios. Para resguardar un buen nombre de las mujeres era importante que no salieran mucho de su casa. A veces se ponían ellas mismas una tienda que solía estar en la casa misma. Entre los artesanos, la presencia de las mujeres en el comercio de las telas y la producción especializada de alimentos se había incrementado a fines del siglo XVIII, que los gremios comenzaron a admitir mujeres. En la península ibérica y en América hispana no existían criterios para la obstetricia. En Brasil, las esclavas tenían prohibido escarar esta práctica porque se temía que pudieran causar daño. Los médicos consideraban que las parteras, que eran mayormente de mujeres de color, eran pobres, ignorantes y que carecían de autoridad. La prostitución era otra ocupación que permitía que las mujeres pobres ganaran dinero. La prostitución era un oficio muy lucrativo y se consideraba que las prostitutas carecían de honor y se encontraban en una situación de riesgo de contraer sífilis y gonorrea. Con la llegada de la industria patrocinada por el gobierno en el siglo XVIII, las mujeres se daban cuenta de que podían ganar un ingreso mayor y estable trabajando en una fábrica administrada por el Estado, pero el ingreso variaba según la tarea cumplida, la velocidad y la cantidad de días trabajados. Ok. Continúo. Se capacitaban las esclavas como cocineras, sirvientas, lavanderas, moditas y por consiguiente obteniendo habilidades que aumentaban enormemente su valor en el mercado. La titularidad de una o más esclavas era prueba de riqueza y estatus social para las mujeres blancas. Las esclavas clasificadas y semiclasificadas se mantenían y se daban en alquiler por sí mismas y suministraban a sus dueños un ingreso mensual fijo y además otros practicaban la profesión más antigua por su propia voluntad, ya que la venta de servicios sexuales era un negocio rentable y las ganancias emergentes de la prostitución han sido motivo por el que tantas esclavas urbanas eran capaces de comprar su propia libertad. El abuso sexual era muy común. Estos delitos en general no se denunciaban a las autoridades locales, aunque se trataron reparación jurídica, se vinieron frustradas por un sistema que daba primacía al testimonio de un hombre blanco. Los hijos nacidos de mujeres negras y mulatas fueron legítimos y no adquirían, adquirían automáticamente el estatus de sus madres, se convertían en esclavos y pasaba a ser propiedad del amo de su madre. El lugar de nacimiento y la etnia también eran variables importantes en cuanto a la probabilidad de ser libres, y los dueños a menudo otorgaban una manumisión de morada, ya que liberaban esclavas luego de haberse reunido determinadas condiciones previas. Otro camino hacia la libertad era comprarse a sí mismos. Listo. En el capítulo 10, la mujer y las conductas sociales anómalas del delito de brujería y rebelión, la autora menciona en el caso de delito todas las injusticias que el hombre ejercía con la mujer y todo lo que era normalizado con respecto a ello. Era súper normal que los hombres le pegaran a las mujeres y fuera culpa de la mujer y el hombre no sufría ninguna consecuencia al respecto. Incluso de las violaciones era un proceso muy largo que no se llegaba a hacer justicia porque la mayoría de los casos la mujer era quien tenía el problema. En algunos casos las mujeres llegaban a sufrir doble violencia por parte del hombre y de la suegra. Y ahí podemos notar lo que era de muchísimas desigualdades.
que el hombre ejercía a través de la mujer. Y en el caso de la brujería, las mujeres que eran curanderas eran más vistas como brujas, aún así supuesto por su aprendizaje herbal y su conocimiento, seguían siendo brujas. No se les tomaba tanto en cuenta como científicas o algo, o como doctoras, sino eran brujas. Era más común ver a las mujeres involucradas con pactos en el demonio, y utilizaban mucho la brujería en el caso para los hombres, bueno, para que el hombre le fuese fiel, que el hombre estuviera al margen, que el hombre dejara de golpearla, otra para que fuesen más atractivas, y en una de esas las curanderas, bueno, las parteras eran vistas como brujas, puesto que decían que podían provocar los abortos y eso estaba mal. En el capítulo 11, en las mujeres y las reformas del feminismo, menciona que la mayor parte de los pensadores del sexo masculino